Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Esta actividad en línea va a ser grabada. Entonces, como muy bien ha dicho Maribel, el que no tenga interés o no desee que su imagen salga, pues simplemente basta con que desconecte la cámara. En todo caso, durante la actividad sí que conviene que los micrófonos estén desactivados. Y, por supuesto, los que quieran hacer preguntas tienen el chat para ponerlas por escrito, eso en todo momento. Y, por supuesto, también al final, cuando llegue el turno de participación, de debate, pues todo el mundo tendrá la posibilidad de hacer las preguntas también de viva voz con el micrófono activado, si así lo desean. Dicho esto, voy a pasar a presentar brevemente a nuestros invitados de hoy. El tema, pues como ya saben todos, es la diáspora intelectual marroquí en España. Y lo que vamos a hablar hoy es un poco sobre el valor añadido que supone estos intelectuales marroquíes que residen en España, lo que aportan, la riqueza que supone para la sociedad española. Y esto lo vamos a ver también desde puntos de vista pues diversos, sociológicos, académicos, literarios. De todo esto va a tratar el debate de esta tarde, y para ello pues tenemos tres ponentes, tres personas muy cualificadas que cada uno en su área nos va a dar una buena visión del tema que nos ocupa. Contamos con la profesora Raya El Hamsi, profesora investigadora en el Instituto de Estudios Hispanolusos de la Universidad Mohamed V de Rabat y miembro del equipo pluridisciplinar de investigación sobre el mundo hispánico y lusófono. Es doctora en Sociología por la Universidad de Valencia y licenciada en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad Mohamed V de Rabat. Ha publicado varios artículos sobre la temática de género, migraciones, feminismo e identidad, tales como Voces de las mujeres inmigrantes magrebíes, UNAM México 2013. Ha coordinado junto al profesor Joan Lacomba de la Universidad de Valencia el monográfico La diáspora marroquí y sus aportes a los países de recepción, desvelando un valor oculto, cuyo primer volumen fue publicado por el Instituto de Estudios Hispanolusos en 2018 y el segundo volumen está en proceso de publicación. Imparte clases como profesora externa en la Universidad Complutense de Madrid, en el diploma GEMIDE, Género, Migraciones y Derechos Humanos, y en la Universidad de Valencia, en el máster de Género y Políticas de Igualdad, precisamente en la asignatura Mujeres, Migraciones e Interculturalidad. También nos acompaña esta tarde el profesor Hassan Arabi, es profesor hispanista, es profesor en la Universidad Mohamed I de Usda, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros, tanto ensayos como obras de creación, entre los que destacamos Cuentos del Marruecos español, Mujeres de Marruecos, Usos y costumbres de Marruecos y tiempos de amar. Ha publicado también artículos de prensa en diarios españoles y ha sido conferenciante en varias universidades españolas y de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Marruecos y Grecia. A su vocación literaria, Hassan Arabi añade su interés temático por la sociología y, en particular, por el campo de las migraciones humanas, y está vinculado a centros relacionados con el estudio de este fenómeno. Ha coordinado, junto con el profesor Alfonso Vázquez Atochero, el monográfico Diáspora intelectual marroquí en España, cuyo primer volumen fue publicado por las editoriales Diwan y Antrópica. El segundo volumen está en proceso de publicación. Y por último, nos acompaña también la periodista residente en España, Camelia Temsamani, que es doctoranda en Lenguas y Culturas en la Universidad de Jaén y máster en Cultura Hispánica y Comunicación por la Universidad Abdelmalek Saadi de Tetuán. Ha colaborado en prensa tanto en España como en Marruecos y se ha especializado en literatura diaspórica y en representación mediática. Y bueno, yo después de esta pequeña presentación no me quiero extender más ni robar tiempo y bueno, ya paso la palabra a Maribel para que inicie ya los turnos de intervención de nuestros invitados. Maribel. Bien, bienvenidos a todos. Yo creo que después de la presentación lo que sería interesante
es que cada uno de los invitados, Raya, Hassan y Camelia, nos hicieran una pequeña exposición de lo que representa para ellos la diáspora marroquí en España. Antes de que empiecen, quería poner en pantalla dos libros. Uno es este libro, que es Diáspora Intelectual Marroquí en España, que es de Hassan Arabi y Alfonso Vázquez Atochero, son los dos editores, y contiene unos artículos muy interesantes. De hecho, tenemos nosotros ya algunas preguntas seleccionadas. Y el otro libro es la diáspora marroquí y sus aportes en los países de recepción, coordinado por Raya Al-Hamsi y Joan Lacomba, que ambos están con nosotros. Bien, Raya, te doy la palabra si quieres iniciar tú el debate. Vale, muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Vale. Sí, perfectamente. Muy bien. Pues en primer lugar agradezco al director del Instituto Cervantes de Fez y a Maribel por la invitación a este evento, que me interesa muchísimo, primero porque me interesa investigar y leer sobre temas de migraciones, y también por haber sido migrante durante 13 años en España, antes de volver hace 7 años a Marruecos. Estoy feliz, la verdad, de estar con vosotros y vosotras esta tarde, especialmente viendo que parte del público de esta tarde son primero Joan Lacomba, el profesor de la Universidad de Valencia, que coordinó conmigo el primer volumen del libro La diáspora marroquí y sus aportes a los países de recepción, y el segundo volumen que está en proceso de publicación. Y también varios de los que han contribuido al primer volumen y de los que han contribuido también al segundo volumen. Así que seguramente el debate va a ser muy interesante con la participación de los presentes. Antes de pasar a hablar del libro La diáspora marroquí y sus aportes a los países de recepción, desvelando un valor oculto, que se publicó en 2018 por el Instituto de Estudios Hispanolusos, me gustaría primero hacer una pequeña, digamos, un pequeño repaso de la diversidad de la diáspora marroquí y de las mutaciones y las características que tiene esta migración. Sabemos que Marruecos se ha convertido en un país de migración desde la independencia, que tiene una diáspora repartida por todo el mundo, que constituye casi 10% o más de la población marroquí, o sea, alrededor de casi 4 millones de inmigrantes por el mundo. Y es una migración que está dispersa a lo largo, digamos, en una larga lista de países, aunque se concentra especialmente en Europa. Esta diáspora marroquí pues, está caracterizada por una diversidad de los grupos que la componen. Podemos encontrar inmigrantes de primera, de segunda generación, migrantes bien instalados, otros recién incorporados, migración altamente cualificada y migración por estudios. Encontramos también otro tipo de migraciones más problemáticos, como la de menores no acompañados. Podemos encontrar migración circular, aunque algunos prefieren llamarlo trabajo transfronterizo y no migración. Tenemos también migraciones económicas por trabajo, migraciones por reagrupación familiar. O sea, hay una diversidad de tipos de migraciones que da lugar a diversidad de perfiles y contraste entre perfiles entre unos y otros. Estos contrastes pues están, digamos, los podemos ver entre, por ejemplo, migración cualificada o altamente cualificada y otra migración no cualificada. También podemos encontrar contrastes en las estrategias de integración, en la inserción en la vida económica y social en el país de destino. La diversidad también está marcada por el tipo de movilidad, por las aspiraciones, digamos, de la migración, por los motivos de migración y por la relación con el país de origen, y también por la intención o no de retornar, ¿no? Sobre todo en el caso de estudiantes. Hay que tomar también un segundo aspecto, aparte de la diversidad de los perfiles,
hay que tomar en cuenta el tema de la feminización de la migración marroquí, que es un fenómeno de estos, digamos, últimas 2 décadas. Podemos mencionar, por ejemplo, que solo en los países de la OCDE, 46% son mujeres migrantes en 2010-2011. Hay que tomar en cuenta también el empoderamiento de estas mujeres, sobre todo, como señalan algunos estudios, el empoderamiento de estas mujeres antes de emigrar. O sea, no es la inmigración que da, digamos, empoderamiento a estas mujeres, sino que inician antes este proceso de empoderamiento en sus países de origen. Hay que tomar en cuenta también la juventud de la diáspora, sobre todo en el caso de algunos... Hay un ruido de fondo. Alguien creo que tiene el micrófono encendido. Por favor, los que no tengan el micrófono apagado, les rogaría que lo apagaran para que pudiéramos escuchar mejor a Raya. Ferran, creo que no lo tienes apagado. No sé si me escuchas. Muy bien, muchas gracias. A ver ahora, Raya. Muy bien. Entonces, como he dicho, hay una diversidad de perfiles y hay unas características que hay que tomar en cuenta. La última he dicho la juventud de la diáspora y también que contrasta con el envejecimiento de los primeros flujos del pasado. Entonces, estos nuevos perfiles de migrantes no corresponden al migrante de primera generación, ¿no? Podemos encontrar los últimos, digamos, flujos de los últimos 20 años o 30 años, un contraste entre estos flujos de las últimas décadas y los primeros flujos de los años 60, 70, que iban a los países como Bélgica, Francia, Holanda, para trabajar en sectores como la industria, ¿no? Ahora sí que todavía encontramos en países del sur de Europa, como en España e Italia, migrantes que se dirigen a esos sectores también de la industria y en el caso de hombres y al servicio doméstico y de cuidado en el caso de mujeres. Entonces aquí podemos ver como un contraste entre los perfiles en función de los países de destino. Entonces, entre generaciones y también entre países de destino. En el caso de Canadá, por ejemplo, y de Estados Unidos, abunda más el perfil de migrantes cualificados que comparado, por ejemplo, en el caso de España e Italia, que abunda más el perfil digamos, de migrantes poco cualificados, ¿no? Eso también es en función de la oferta, ¿no? De tipo de demanda, digamos, de trabajo el tipo de oferta de trabajo que digamos, se ofrece por parte de los países digamos, de recepción. Pero hay que señalar que en el caso de inmigrantes cualificados, tanto en estos países como Estados Unidos, Canadá o incluso en el caso de España, estos migrantes cualificados suelen ver, digamos, sus diplomas devaluados. O sea, muchos de ellos trabajan en trabajos menos, digamos, que corresponden menos a los diplomas que tienen, ¿no? Y esta tasa de devaluación afecta a la mayoría de los, digamos, migrantes cualificados. Esto pues es debido al tema de la homologación de los títulos o el reconocimiento de los títulos o al tema de la discriminación por origen, de procedencia o a los estereotipos o a las estrategias de integración, por ejemplo. En el caso de España, pues podemos ver que en los últimos años sí que se dan más, digamos, cabida a perfiles de migrantes cualificados y esto puede dar lugar dentro de unas décadas a encontrar, digamos, una situación parecida a los países digamos, de América del Norte, por ejemplo, porque últimamente se ofrece también aparte del trabajo, digamos, en sectores como industria o el trabajo doméstico, hay una oferta muy alta digamos, para los estudiantes para poder cursar carreras de alto nivel como medicina, arquitectura e ingeniería. Hay muchísimas universidades que ofrecen estas disciplinas y en el caso de Marruecos hay mucha demanda porque hay pocas universidades que, digamos, que pueden abarcar a todos los estudiantes que sacan al bachillerato. Entonces, eso hace que muchísimos estudiantes emigran a España para integrar estas carreras y muchísimos de ellos no retornan y entonces se convierten en inmigrantes que se incorporan a universidades españolas o se incorporan a laboratorios digamos, de alto nivel en las universidades o a sectores, digamos, cualificados, ¿no?
También eso debido también a los últimos convenios que hay entre España y Marruecos, a los convenios también de Erasmus, que hace que España se convierta en un país muy atractivo para digamos, este tipo de migración, ¿no? De migración por estudios, que en principio es una migración para retornar luego, pero se asientan, digamos, los estudiantes luego, muchos de ellos no retornan o no emigran a lo mejor a otros países para buscar un trabajo, sino que aprovechan las oportunidades de trabajo que puede ofrecerles España. Entonces, ¿podemos hablar de una diáspora intelectual en España? Sí, pues hay una diáspora intelectual que abarca varios ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la escritura también podemos hablar de digamos, aparición de muchos, bueno, esto es anterior, pero ahora más, escritores que escriben en castellano y catalán. Puedo mencionar, por ejemplo, los más jóvenes como Said Qadawi o Mohamed El-Mrabat o Najat Hashmi, que acaba de ganar el premio Nadal y anteriormente ganó el premio prestigioso también Ramón Llull. Podemos mencionar también Leila Kharrouch, que acaba de sacar su última novela. Entonces, está muy presente esta, digamos, diáspora en el ámbito de la escritura y la literatura. También está presente en el ámbito de las ciencias, investigadores, como dije antes, que se incorporan a laboratorios, a universidades españolas, digamos, en todo el mapa español. Podemos encontrar también profesores universitarios en estas universidades, que suelen ser estudiantes que emigran para estudiar, pero luego se convierten o integran la universidad como profesores universitarios. En el ámbito de la política, menos que en países como Bélgica, Holanda o Francia, por ejemplo, pero sí podemos encontrar, como el caso de Mohamed Cheib, que fue el primer parlamentario marroquí en el Parlamento catalán. Sí que hay menos, digamos, participación, digamos, menos visibilidad de políticos marroquíes en España. Podemos encontrar también abogados, sí que abundan muchísimo, en este caso pues se interesan más por temas de problemas de los migrantes o para resolver problemas migratorios, ¿no? de los marroquíes residentes en España. En el ámbito también del periodismo y medios de comunicación, sí que también está presente la diáspora intelectual. En el ámbito empresarial, integrando negocios, ¿no? Que gente a lo mejor que emigra para emprender o que, digamos, se convierte en un emprendedor una vez ya reside en España. Entonces, España, aunque no deja de ser un país reciente, digamos, como destino reciente de migrantes marroquíes, pero sí que en los últimos años podemos ver, digamos, perfiles que difieren de aquel perfil de migrante estereotipado, ¿no? Migrante pobre, analfabeta o mujer también pobre que se les suele victimizar o que se les suele estigmatizar por el simple hecho de llevar un velo, ¿no? Entonces, para mejorar, digamos, la imagen de los marroquíes en España, hace falta muchísimas cosas, entre ellas políticas migratorias tanto en el país de origen como en el país de recepción, políticas migratorias de integración en el país de recepción y políticas de acompañamiento en el país digamos, de origen. Esas políticas sí que se están dando en estos últimos años. En el caso de Marruecos, por ejemplo, por mencionar solo lo último, pues a raíz de la Constitución de 2011, podemos ver que se le ha dado una imagen diferente al migrante, ¿no? Ya no es el marroquí que digamos, que busca una oportunidad para mejorar su situación personal, sino se está dando una imagen digamos, de ciudadano del mundo, que no deja de ser marroquí, que no da la espalda a su país de origen, pero que puede aportar a su país de origen, aunque emigre fuera, que puede aportar también al país de recepción, mejorando la imagen del marroquí, mejorando la imagen de la marca del país, y también aporta al desarrollo de su país. Entonces, la Constitución de 2011 ha mejorado en este sentido, incorporando derechos a los marroquíes del mundo, como se les suele llamar aquí en Marruecos, dándoles el derecho de elegir, dándoles el derecho de ser electos en las instituciones públicas de Marruecos, también dándoles el derecho de formar parte de instituciones de gobernabilidad, de gobernanza, de migración, como el Consejo digamos, marroquí de marroquíes del exterior. Entonces, podemos ver también
algunas ya iniciativas iniciadas para mejorar, digamos, esta imagen del marroquí en el exterior, iniciadas por ejemplo, el Foro de Competencias o iniciadas por la Fundación Hassan II para los migrantes, para los marroquíes del exterior, que es una de las primeras instituciones fundadas por el rey Hassan II y que ya inició labores en este sentido. Y menciono, por ejemplo, en este sentido su obra Le Marocain à l'extérieur, que sale cada año, es un anuario, o las labores que hace, por ejemplo, el Consejo CCME, el Consejo de los marroquíes residentes en el exterior, que hace, aparte de conferencias y grupos de trabajo que trabajan por temas determinados, pues trata de trabajar sobre el tema del potencial de las competencias marroquíes que hay en el extranjero, determinándolos como talentos del exterior o marroquíes o ciudadanos del mundo, ciudadanos marroquíes en el mundo, en vez de hablar de migrantes solo, ¿no? Aunque hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos caer en el trampa de darle espalda a los migrantes, digamos, económicos, ¿no? Y fijarnos solo en los migrantes cualificados. Podemos volver a todos estos temas, es como son más bien pinceladas, ¿no? Para el debate, y puedo pasar a mencionar, hablar digamos, de los, bueno, como he dicho, qué hace falta para mejorar, digamos, esta imagen de los marroquíes en el exterior, o para dar a conocer este talento o estos marroquíes, digamos, de la diáspora intelectual. He dicho políticas públicas del país de recepción, políticas públicas del país de destino, también esfuerzos a nivel digamos, en el ámbito de investigación y digamos, a nivel académico, ¿no? Como la labor que hemos hecho en el Instituto de Estudios Hispanolusos con las dos publicaciones, digamos, el libro publicado, el que está en curso, y tesis doctorales que se están haciendo, como la que realizó Khadija Yahia, que participa en el segundo volumen. Entonces tenemos que digamos, dar margen, digamos, visibilidad a este tipo de trabajos que se están realizando, fomentar más investigación sobre estos temas para poder, digamos, mejorar, llegar a digamos, hablar de una diáspora intelectual en España. En este sentido, pues, puedo hablar un poco del par de libros que he coordinado con Joan Lacomba. En relación con el primero, pues se inserta en esta línea que he planteado hasta ahora, digamos, conscientes de que digamos, la diáspora marroquí es una de las más extensas en el mundo y hay que, digamos, darla a conocer y visibilizar este perfil, digamos, que es poco visible en los medios de comunicación, que es el perfil, digamos, del inmigrante que aporta también al país de recepción y no solo viene a trabajar o viene para sobrevivir. En este caso, pues, primero hemos decidido publicarlo en el Instituto de Estudios Hispanolusos porque el tema de las migraciones es uno de los ejes de reflexión del instituto y también es uno de los ejes de investigación del equipo pluridisciplinar de investigación sobre el mundo hispánico y lusófono, porque el libro también forma parte de la publicación del equipo, ¿no? Del trabajo del equipo. Pues el primer volumen, pues hemos tenido el objetivo hemos querido, digamos, visibilizar el rostro de estos perfiles, poner en valor estas otras realidades para dar a conocer este rostro poco conocido de los marroquíes en el mundo, ver, digamos, el papel que desempeña este colectivo, no solo en el país de recepción, sino también en el caso de Marruecos, y contribuir a los estudios sociológicos que ya existen sobre el fenómeno de las migraciones, especialmente dar a conocer y visibilizar esta parte poco estudiada y conocida de la presencia de los marroquíes en el mundo y sus aportes. Existen algunos libros, por ejemplo, de CCME que tratan tema de trayectorias, ¿no? de inmigrantes, pero nosotros hemos querido ir más allá de las trayectorias, digamos, de inmigrantes que triunfaron en el exterior, sino, digamos, dedicar una parte a estudios científicos desde las ciencias sociales y una parte de testimonios. En el primer volumen, entonces, hemos recogido unas 5 contribuciones de 5 investigadores sociales y 6 testimonios de marroquíes de la diáspora. El libro lo tenéis disponible en Dialnet, que lo podéis descargar. Entonces aquí mencionaré un poco de lo que se trata, pero podéis verlo en más detalle digamos, en Dialnet. Tenemos, aparte de los artículos y los testimonios, un estudio introductorio redactado por Joan Lacomba y yo sobre, digamos, introductorio del libro, que trata de hacer un repaso panorámico de la diáspora marroquí en el mundo y un repaso de la literatura sobre el tema y de las políticas diaspóricas de Marruecos.
Los artículos, los 5 artículos, pues tratan los aportes de los marroquíes a los países de recepción desde el ámbito asociativo, trabajo social, la movilización política, su papel también como profesores. En el caso de un artículo redactado en francés, el papel de los profesores marroquíes en Francia en la integración de los inmigrantes y en la gestión de la diversidad cultural en Francia. Artículos tales como el de Ángela Suárez, Evelyn Bartó, Hassan Arabi, que está con nosotros, María Auxiliadora Trujillo y Nieves Ortega, que creo que también está con nosotros y puede participar en el debate. Y por otro lado, el libro también plantea unos 6 testimonios de trayectorias transnacionales que están al servicio de la ciencia, al servicio de la investigación académica o al servicio del emprendimiento social. Y en este caso, pues son testimonios de profesores como Mohamed Medkouri, de la Universidad Autónoma de Madrid, o de Morad Abbousi, de la Universidad de Granada, o Muna Luhaman, que es un médico que ejerció como médico en España antes de volver a Marruecos, o de artículos, de testimonios de Hussein al-Hadri o Jawad al-Kharraz. Tenemos también un artículo muy interesante de Fátima Zahra al-Aouni y Ana Beatriz Hernández, que ha constituido como un marco teórico de este primer volumen, porque habla del papel del inmigrante marroquí en España, digamos, cómo impacta la imagen o marca del país, en este caso Marruecos. Es un estudio basado sobre una tesis doctoral de la Aouni. En el caso del segundo volumen, pues nos hemos visto, digamos, nos ha sabido a poco, digamos, el libro. Queríamos ir a más ejes temáticos y más, digamos, zonas geográficas, porque la idea del primer volumen es no centrarnos solo en España, aunque el primer volumen trata más, digamos, de la diáspora en España. Hemos querido abarcar más zonas geográficas y más ejes temáticos, y en este caso hemos querido seguir con este tema y ya tenemos el segundo, digamos, listo para salir. Está en proceso de, digamos, de publicación y está acabado. En este caso cuenta con 6 artículos, perdón, y dos testimonios. En este caso, pues... creo que... ¿Perdón? Sí, Raya, disculpa. Sí. Te oigo. Te oigo, Maribel. 2 minutos y acabo. 1 minuto. No te oigo, Maribel. Bueno, pues sigo entonces. En este caso del segundo volumen, pues cuenta con, digamos, con 6 textos. Creo que se ha cortado. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Sí, ahora te escucho. Discúlpame que creo que se ha cortado. En todo caso, si te parece, vamos a dar paso a la intervención de Hassan, porque Sí. ya llevamos bastante rato. Vale. Y luego, si quieres, ya podemos hacer preguntas sobre ese segundo volumen. Vale. Si quieres lo menciono en 1 minuto o lo dejamos para luego. Sí, claro. Sí. Vale. En este caso, pues el segundo volumen, el interés que tiene es que cuenta con 6 artículos y 2 testimonios. En el caso de los artículos, pues tenemos la particularidad del primer artículo que habla de la inmigración de la comunidad judía marroquí, redactado por Diana Epstein. Muy interesante porque hace una reconstrucción histórica de mayor alcance temporal en relación con el caso de Argentina, o sea, diáspora judía marroquí en Argentina. También cuenta con digamos, de esta diversidad geográfica, pues el caso de un artículo redactado por Raquel Carballeira que habla de la migración marroquí en Portugal y cómo es una migración diferente a la de España porque es heterogénea, silenciosa, pues, digamos, se habla poco de ella, pero que cuenta con migraciones cualificadas. El texto de Khadija Yahia, basado en su tesis doctoral, pues habla de, digamos, de la migración femenina cualificada en Euskadi, en País Vasco, y está basado sobre su tesis. En este caso, pues se pregunta si es realmente una migración cualificada o se trata de un colectivo de mujeres con formación, pero lejos de la dinámica internacional de, digamos, de talento, ¿no? Y contamos también con un artículo de Joan Lacomba y María Jesús Berlanga sobre las dinámicas asociativas de los migrantes marroquíes, y un texto de Mehdim Smoudi, que está con nosotros, puede hablar de su texto, sobre el tema de la literatura producida por la diáspora, interrogándose sobre la existencia de una literatura diaspórica hispano-marroquí. Y del texto de Shferi, que también está con nosotros hoy, que habla de un arraigo sin desarraigo, ¿no? De un arraigo que no da la espalda al país de origen y hace un balance de la aportación de la diáspora en conexión con las políticas migratorias de Marruecos. Y en cuanto a los testimonios, pues contamos con 2, con uno de una profesora, Siham Zebda, de la Universidad de Cádiz,
que pasó de ser estudiante a profesora universitaria y trabaja precisamente en este cambio de imagen de la migración marroquí a través de la labor que hace en el seno del laboratorio que codirige en la Universidad de Cádiz. Y el último es de María Hatibi, nacida en España, que trata de cuestionar, ¿no?, el simple hecho de justificar la aportación o de hablar de algo positivo, ¿no?, de la migración. Y por último, pues me gustaría, digamos, decir que Joan Lacomba y yo nos gustaría proseguir en esta labor con más volúmenes, con un tercer y más volúmenes sobre la misma temática, y esperamos que estos dos volúmenes sirvan para profundizar en el conocimiento de la significación digamos, de esta extensa experiencia migratoria de los marroquíes que se ha, digamos, que ha adquirido, digamos, en muchos países. Y muchísimas gracias. Perdona si me he extendido porque no he controlado el tiempo. Pero ha sido muy interesante, Raya, sin duda. Vale, gracias. Además, has hecho una panorámica muy extensa y yo creo que ha sido realmente muy, muy interesante. Vamos a pasar a Hassan, si os parece. Te pediría, Hassan, un poquito más de brevedad, tal vez. Y empiezo ya con una pregunta, porque he visto que tienes bastantes publicaciones en las que hablas de una esquizofrenia cultural. No sé si nos podrías hablar de ese tema y, bueno, y de lo que hayas preparado, por supuesto. Adelante, Hassan. Muy buenas. ¿Me escucháis? Sí, Hassan, perfectamente. Perfecto. Bueno, primero voy a intentar ir un poco con prisa y a ver si ya me alargo tanto. Mis agradecimientos al Centro Cervantes de FES, a Maribel, a su director y a todos los componentes, primero por la invitación y luego por el interés que ponen en estas temáticas muy interesantes. Yo voy a hablar sobre la diáspora intelectual, y subrayo intelectual, porque no voy a dar panorámicas sobre la diáspora en general, porque entonces nos vamos a desparramar por otros lares y luego ya el tiempo nos acorrala. Yo hace como 3 o 4 años he estado pensando con unos amigos que sobre la diáspora marroquí se han hecho muchísimos estudios. Se han hecho estudios de todo tipo, pero siempre tratando al inmigrante como un factor o un elemento que enriquece al país de origen y de acogida, pero hablando económicamente, ¿no? Entonces se han estudiado las remesas, las aportaciones, la integración, todo el tema de la moda de aquel entonces, la integración, la multiculturalidad, la interculturalidad, pero bueno, me he dado cuenta que sobre un colectivo determinado no se ha hablado casi nada. Yo empecé a buscar por internet, por todas partes, la aportación del intelectual. En la inmigración en general, bueno, en América Latina se ha hablado un poco. He visto algún que otro trabajo por los intelectuales cubanos, por venezolanos, colombianos y tal, pero muy breve. Pero respecto a nuestra diáspora intelectual no se ha escrito nada. Yo, por mucho que intenté buscar sobre el intelectual marroquí, la diáspora en general, no solamente en España, pues no he encontrado nada. Entonces me ha venido la idea de, ¿por qué no organizar unos coloquios que nos vamos a organizar cada 2 años, una vez en España, otra vez en Marruecos y viceversa, y luego entonces hasta para alargar y luego hacer una red de intelectuales en España, entre los españoles, los marroquíes que están en España y los que están en Marruecos, y por qué no también ampliarlo para el resto de la diáspora en Europa, y luego también con sus colegas intelectuales españoles. Y de esta forma se puede hacer esta famosa integración, ¿no?, de los intelectuales dentro de la sociedad. Yo voy a empezar. Yo, en primer lugar, quiero saber si realmente hay presencia de intelectuales en la diáspora. Esto porque se habla bastante, se habla incluso muchas veces queriendo o sin querer, confundiendo lo intelectual con lo cualificado, porque lo cualificado no es lo intelectual, porque podemos ser cualificados para un oficio y somos mecanizados. O sea, sabemos mucho de ingeniería atómica, pero que no sabemos de otra cosa, sabemos solamente eso. Somos muy cualificados, pero no somos intelectuales.
Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a ver si hay diáspora intelectual y luego si esta diáspora intelectual marroquí en la sociedad española, dentro de esta sociedad hermetizada, si esta diáspora ha podido hacer algo, si ha podido imponerse dentro de esta sociedad, si ha podido cambiar algo. Y por lo tanto, bueno, estos son unos interrogantes que luego los voy a plantear luego y luego pues salir seguramente como puntos de reflexión para el debate. Bueno, la inmigración cualificada no es necesariamente intelectual. Bueno, podemos, en la inmigración cualificada podemos tener una clasificación de categorías ocupacionales, desde directores y ejecutivos, ingenieros y técnicos, académicos, científicos, empresarios, estudiantes, bueno, de todo tipo. Pero de todas estas cualificaciones, muchos de ellos no son intelectuales, son personas que saben mucho de su oficio, de la parte donde están trabajando, pero no son intelectuales. Pero en primer lugar, lo intelectual es todo porque lo intelectual tenemos que definirlo. Lo intelectual es todo lo relativo al intelecto, al entendimiento, es decir, todo lo relativo al pensamiento y la reflexión. El intelectual, por lo tanto, es aquel que produce pensamiento o reflexiona sobre el mismo para darle forma o explicarlo a la masa. Porque el intelectual, su papel es o bien producir pensamiento o bien interpretar el pensamiento de otros para ofrecerlo a la masa. Estamos hablando, ahora no voy a hablar ahora de filósofos, pero pues me viene a la cabeza Averroes, por ejemplo, cuando interpretó a Aristóteles y Platón la filosofía griega y luego la facilitó para todo el mundo musulmán europeo. Entonces el intelectual, su faceta es interpretar bien el pensamiento de otros y ofrecerlo de una manera más sencilla para que lo entiendas. El intelectual es quien puede interpretar las ideas de otros y debatirlas, porque también las ideas no solamente interpretarlas, sino también ponerlas a debate. El intelectual, en este caso, educa a la sociedad para obtener una reflexión crítica hacia todo lo que rodea. Porque, claro, la masa no tiene este espíritu crítico de las cosas, de las ideas. Es el intelectual quien puede criticar y puede enseñar a la masa para que también tenga este espíritu crítico. Según Platón, el intelectual es aquel que es capaz de ver lo que no pueden ver los que están dentro de la caverna. ¿Se acuerdan ustedes de la caverna de Platón? El intelectual, el filósofo, es quien puede ver, porque los otros no ven, no tienen esta capacidad intelectual de poder ver más allá y saber lo que hay fuera de esta caverna. Según Ortega y Gasset, recientemente, hace un siglo, pues uno llega, Ortega y Gasset, el intelectual es el que es capaz de guiar al hombre masa. Estamos hablando del hombre masa, el hombre ignorante, el hombre que no sabe. Entonces necesita este líder intelectual que puede enseñarle lo que no sabe para que pueda seguir viviendo de alguna forma dentro de una sociedad. ¿Existe una diáspora intelectual marroquí en España? Esta es una pregunta. ¿Existe una diáspora intelectual marroquí en España? Es una pregunta porque sí que tenemos una inmigración cualificada, tenemos una inmigración no cualificada, pero intelectual, porque nadie puede designar quién es intelectual y quién es no, pero los hechos, por supuesto, lo podemos ver, la participación de una persona activa dentro del mundo político, o una actuación política dentro de la sociedad civil, una actuación muy activa dentro del mundo académico. Entonces, bueno, se nota su producción y su participación. ¿No? La migración marroquí en España es de carácter económico. La mayoría tienen pocos estudios, existe una presencia de titulados superiores, estudiantes, doctorandos, etc. Sin embargo, los títulos académicos no les otorgan el calificativo de intelectual. ¿Hay crisis del intelectual en la diáspora marroquí en España? Pues sí, porque esto también se nota a nivel de liderazgo. Por ejemplo, a título de las asociaciones. ¿Por qué fracasan las asociaciones de inmigrantes en España? Es precisamente porque no hay este liderazgo intelectual. ¿Me permite? Este liderazgo intelectual
y la mayor parte de las asociaciones que aparecen, desaparecen al poco tiempo porque no hay este líder intelectual que puede seguir con tal hazaña. Y por lo tanto hay una crisis intelectual dentro de España y bueno, también podemos decir, ¿qué puede adoptar o aportar la diáspora intelectual? Los pocos que hay. Yo no digo que no hay, por supuesto que hay un tipo de intelectuales, por eso estamos debatiendo y por eso estamos dando este interés. Seguramente hay unos cuantos intelectuales esparcidos por toda la península, en Madrid, en las comunidades donde hay más universidades, donde hay más inmigración, Cataluña, Valencia, quizás un poco Andalucía, pero poco más. Ayudar, ¿qué pueden hacer? Y además están muy mal conectados entre ellos. Esta es otra. ¿Ah? Y yo creo que también dentro de este papel, de estos coloquios que estamos intentando hacer, es también juntar estos intelectuales dentro del mundo de las asociaciones, del mundo académico, del mundo de la política, del mundo de los medios de comunicación, por lo menos para que se conozcan entre ellos y que puedan echarse un cable unos a otros para el bien de la diáspora marroquí en general y también para el bien de la sociedad receptora, en este caso la sociedad española. Ayudar en la integración de sus conciudadanos en la sociedad de acogida. ¿Lo están haciendo? Pues sí, de alguna forma están haciendo lo que pueden, porque también tampoco tienen las mismas, no tienen, bueno, digamos, la solución mágica para hacer mucho, porque son pocos dentro de muchísima diáspora marroquí que se encuentra en España, pero bueno, yo creo que el profesor universitario está haciendo su labor dentro de la universidad, está concienciando sobre la dimensión de la interculturalidad, de la presencia del elemento marroquí en España, todo esto sí, cada año pues puede concienciar a 40, 50 alumnos, pues ya algo está haciendo. Liderar una representación de su colectivo de forma en la asociación. Yo creo que hasta hoy en día, y se han hecho muchísimos estudios sobre las asociaciones de marroquíes en España, y hasta hoy en día hay un fracaso, no voy a decir total, pero un fracaso enorme dentro del mundo del asociacionismo en España. Esto yo lo adjudico esencialmente a esta falta de liderazgo y de este intelectual que es capaz de liderar estas asociaciones. Involucración política. Yo creo que en casi todas las comunidades autónomas, la comunidad que más se salva con la participación política de la diáspora intelectual marroquí en toda España es Cataluña. Yo lo digo porque hay muchísima representación de marroquíes dentro del PSC, dentro de Esquerra Republicana, dentro de varios partidos políticos dentro de Cataluña. De hecho, Raja ha mencionado a Shai como primer diputado con el PCC, y luego tengo a mi amigo Ahmed Ben Allal, que es ahora el representante del delegado de Cataluña en el Magreb, está en Túnez. Bueno, y hay otras mujeres también, ahora no me acuerdo de sus nombres, pero hay bastantes. Pero la única que se salva, quizás por la situación política de Cataluña, por la presencia de partidos locales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya este es otro tema también a poder tratar en algún otro momento. Y la presencia en los medios de comunicación. Yo creo que también el intelectual en este caso tiene que tener una presencia dentro de los medios de comunicación, porque sin visibilizar la presencia de estos intelectuales y sin que estos intelectuales se involucren de una manera activa dentro de los medios de comunicación para defender la causa de su diáspora, pues entonces su voz va a quedar muy menguante, muy poca voz, no se oye, no se ve. Muchas veces se dice, pues los periódicos no nos publican. No, los periódicos, yo lo digo por experiencia propia, si hay alguna cosa que interesa y tiene interés, está bien escrita, se publica, ¿no? En revistas, en periódicos, ahí está El País, ahí está La Vanguardia, ahí está la ABC, ahí están las revistas también de los periódicos regionales, Diario de Sevilla, Diario de Córdoba, Diario de Valencia, en casi muchos de ellos yo he podido escribir, ¿no? Entonces, bueno, nunca me han hecho ninguna traba. Por lo tanto,
el intelectual tiene que tener esta iniciativa también de escribir sobre la causa de la diáspora intelectual marroquí, para así su voz llegue a la sociedad de acogida, porque si los marroquíes intelectuales no visibilicen los problemas de la diáspora y no ayuden a la integración de su colectivo, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, ¿dónde puede actuar el intelectual de la diáspora marroquí? En la sociedad civil, hemos dicho, como portavoz de la masa. Volvemos al discurso de Ortega y Gasset. Ahí va a ser el portavoz de la masa, es como líder de las asociaciones, de la sociedad civil, de los ONG. En el mundo académico, concienciar a la población autóctona de la necesidad de para sumar y no para restar, porque el ingrediente del elemento marroquí dentro de la sociedad española, lo que puede hacer o lo que está haciendo es sumar para tener esta nueva sociedad que se está forjando. En el mundo político, integrarse en las plataformas de los partidos políticos. Hay que integrarse en las plataformas de los partidos políticos, porque los partidos no te van a ir buscando, porque además muchas veces por ignorancia, por no saber, pero yo creo que si la gente, los jóvenes, estoy hablando, si se integra en las plataformas de los partidos políticos, de invitar a la población marroquí para la participación política. Significa los que tienen esta nacionalidad española pueden ir a votar, a ser partícipes en el juego político, porque si no, no se puede visibilizar sus problemáticas. En los medios de comunicación también, como he dicho, es un espacio muy bueno para que los intelectuales puedan echar una mano a sus conciudadanos que están viviendo dentro de España. Yo creo que estas más o menos son ideas que yo he podido aportar, porque no quiero hablar de la diáspora en general. Yo lo que me quería limitar es a la diáspora intelectual, así, entre comillas, para no ir disparando un poco el debate. Hoy lo que tenemos que hablar sobre la diáspora intelectual marroquí y luego, pues yo creo que en este tema hemos hecho yo os voy a comentar un poco, y ya hemos hecho, de hecho tenéis ahí el libro y yo creo que tiene el mismo título de la jornada de hoy, la diáspora intelectual marroquí en España, que lo hemos hecho en Nador. Hemos hecho el siguiente en Barcelona, por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ahora el libro ya estamos recopilando los artículos que va a salir pronto, no creo que un par de meses por mucho estará listo. Y estamos pensando ahora, mi amigo Azdin Taheri, el profesor en la Universidad Mohamed V de Rabat, y yo estamos pensando para llevarlo a cabo, pero presencial, a ver si pasa esta pandemia ya cuanto antes, y lo podemos hacer presencial entre los meses de octubre y noviembre. Y entonces lo estamos intentando llevar a cabo en la Universidad la Universidad Mohamed V en Rabat. Y luego, pues bueno, ya yo creo que antes de decidir la fecha, seguramente les vamos a invitar si queréis participar con nosotros en este tercer encuentro sobre la diáspora intelectual marroquí. Y así sucesivamente, el siguiente quizás o se haga con nuestro querido amigo Joan Lacomba, que está hoy con nosotros aquí en Valencia, o lo llevamos a Madrid también, donde tenemos mucho arraigo en Madrid, o lo que sea, pero el caso es que se haga una vez en Madrid, o una vez en España, o otra vez en Marruecos. Esto está bien para que también los intelectuales, los participantes vayan de un sitio a otro. Pues nada más y muchísimas gracias, y a ver si ya para el debate salgan otros temas para el debate. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hassan. Seguro que sí, que salen muchos temas, porque además veo por ahí unas cuantas personas interesadas en hacer preguntas ya. Bien, vamos a pasar Camelia, que va a ser un buen contrapunto, porque precisamente se encuentra en España, es doctoranda en Lenguas y Culturas en la Universidad de Jaén, y precisamente ha colaborado tanto en prensa como en movimientos asociativos, algo que estabas comentando tú, Hassan. Entonces estará muy bien conocer su experiencia. Adelante, Camelia.
Tenía el micrófono. Bueno, pues, bueno, ante todo quiero también agradecer al Instituto Cervantes de Fes por la invitación, la organización y por el trato recibido, y sobre todo, y ya de modo más personal, pues agradecer a Maribel Méndez por su paciencia y su grandísima, grandísima labor para compartir y promocionar siempre muchísimos eventos académicos. Bueno, y finalmente, claro, también a los presentes, a todos los presentes por su tiempo y su interés. Bueno, para ya entrar de lleno en el tema, pues la integración de los intelectuales o los inmigrantes cualificados en el país de acogida, yo creo que se hace pues con mucha más facilidad que la de los inmigrantes poco cualificados. Eso está claro. Y muchos de estos inmigrantes que sí son cualificados, pues mediante la escritura intentan dar a conocer la figura de ese inmigrante poco cualificado, intentan universalizar el fenómeno de integración del inmigrante, hablando de su sufrimiento, su soledad, su tristeza, su nostalgia. Podemos preguntarnos si puede ser esto una ayuda para la integración del inmigrante poco cualificado. Yo creo que sí, sí puede ser una grandísima ayuda, porque mediante el esfuerzo de los autores de la diáspora marroquí en España, el español que lee este tipo de obras pues puede llegar a entender muchísimo mejor a los hijos de frontera o los inmigrantes que llegan, ¿no? Y entonces esto pues podría ser un aporte importante de la diáspora intelectual marroquí en España. En este sentido, a partir de las lecturas que he podido hacer, pues he deducido que existe un patrón que rige 5 etapas que siguen estos autores para permitirse plasmar este fenómeno en una obra literaria. Este proceso de construcción de la escritura diaspórica se divide en 5 fases. No solo de construcción de la literatura diaspórica, porque es un proceso por el que pasa cualquier inmigrante a la hora de adaptarse a la sociedad de acogida. Bueno, la primera fase es evidente, consiste en el choque en el que se ven envueltos los hijos de la inmigración o los inmigrantes entre la cultura occidental y de acogida y su cultura oriunda. La segunda etapa radica en la superación de los prejuicios, porque como bien sabemos, pues un inmigrante cuando llega a un país extranjero puede tener unos prejuicios sobre la sociedad de ese país, no solo los españoles también. Los españoles tienen prejuicios sobre los marroquíes, pero los marroquíes también sobre los españoles. Pero claro, son prejuicios que una vez se ha adaptado el inmigrante, pues ya los supera. En mi caso no he podido vivir esto de los prejuicios porque al haber crecido en un sistema educativo español, pues llegué ya totalmente adaptada a la cultura española, totalmente empapada de esta cultura. No he tenido ningún prejuicio, pero me parece normal que existan al principio, antes de conocer al otro. Bueno, como he dicho, se superan. Entonces, una vez vencidos estos prejuicios, ocurre la aprehensión de lo cultural y de la idiosincrasia del otro a partir del repensamiento de la mismidad. Entonces, en este caso, pues nos encontramos en una situación en la que el inmigrante llega a una plena comprensión del otro al procurar entenderlo desde la mismidad. Esto implica la multiculturalidad. En tercer lugar, y tras la comprensión, ocurre un diálogo con el otro. Esto es un diálogo intercultural que conlleva la interculturalidad. En la cuarta etapa adviene un enriquecimiento mediante la apropiación de componentes culturales de la alteridad en la propia identidad. Esta es la transculturación. Y ya finalmente la quinta y última fase, pues es el debate sobre el otro. Entonces ya se conoce muy bien al otro y el inmigrante se permite debatir sobre el otro. Y en este caso, pues se abre un discurso sobre el otro desde la sensibilidad literaria de una novela. Bueno, en la amplia producción de literatura referente al tema de la inmigración podemos distinguir 2 tendencias principales entre los autores que se interesaron por abordar este fenómeno. Una primera tendencia está formada por escritores
que están comprometidos con la denuncia social. Estos muestran una actitud muy crítica en relación con las tragedias que sufren los inmigrantes que llegan a España. Este es el caso, pues, por ejemplo, de Juan Goytisolo, de Tahar Benjelloun. Y luego la segunda tendencia, que son los que yo he estudiado, hace referencia a los autores que, atraídos por el fenómeno migratorio, por el tema de la inmigración, pues se interesan por describir este fenómeno desde una perspectiva personal, como es el caso de todos los que ha citado antes la compañera Hajar, pues Najat El-Hashmi, Said El-Qadawi, Mohamed Mrabet. Estos se inspiran en hechos reales vividos por ellos mismos. Y los motivos temáticos de esta novelística también son muy importantes, porque ellos siguen unos movimientos, unos motivos temáticos como pueden ser la búsqueda o el repensamiento de la identidad, el cuestionamiento del discurso patriarcal, la denuncia de las autoridades policiales, la desvinculación del Islam y la denuncia del fanatismo religioso, y finalmente pues la transculturación lingüística, que es también muy importante en esta novelística. En cuanto al tema de la búsqueda identitaria y repensamiento de la identidad, se discute desde diversas perspectivas, porque existen autores que buscan y construyen su identidad, pero existen otros que la deconstruyen, la reconstruyen y la repiensan. Entonces existe una diferencia entre la postura que adoptan unos u otros a la hora de tratar el fenómeno de la identidad desde la perspectiva del inmigrante. El vacío identitario en el que se encuentran envueltos los hijos de la inmigración o los inmigrantes, pues conlleva el cuestionamiento del discurso patriarcal que hace mucho daño a los hijos de frontera. Son unos jóvenes que se ven forzados a crecer entre dos culturas y a quien el patriarcado coacciona y quebranta. Entonces, este patriarcado, al igual que las autoridades, ejerce una cierta política del garrote, que digamos, porque es muy duro con ellos. Y estas autoridades en esta novelística son muy criticadas muy duramente y son también denunciadas por sus torturas pues, físicas o psíquicas. Y también se discute la religión, tema muy importante también, y generalmente se percibe pues una actitud reacia hacia esta, ¿no? Los protagonistas se desvinculan completamente de ella y denuncian el fanatismo religioso y el radicalismo islámico ejercido por los reclutadores para las células terroristas, que ven en los hijos de la inmigración pues una presa fácil por ser personas con un cierto vacío identitario en ese momento en el que los intentan reclutar. Luego, pues existen muchísimas asociaciones que intentan ayudar a este colectivo y, bueno, yo soy activista en Amnistía Internacional en el grupo de Jaén y también soy socia de la Cruz Roja. Voy a hablar más de Amnistía Internacional porque con la Cruz Roja pues intento hacer alguna que otra cosa, pero como hago mucho más con Amnistía, pues voy a hablar de lo que sé. Y bueno, pues Amnistía Internacional, su labor con los inmigrantes es muy grande. Es verdad que se ayuda muchísimo más a los inmigrantes de países de África subsahariana, ya por necesidad, porque tienen necesidades mucho más importantes, más fuertes que las de los marroquíes, pero que también se ayuda a los marroquíes desde Amnistía Internacional. Y bueno, yo lo que he hecho con Amnistía Internacional y lo que hacemos todos los activistas que estamos ahí, lo que intentamos hacer es publicar una vez al mes un artículo sobre una vulneración de los derechos humanos que se dé pues, en cualquier parte del mundo. ¿Y quien dice vulneración de los derechos humanos? Dice Mediterráneo, dice inmigración en su vertiente clandestina, fenómeno de paterización, todo eso. Y entonces, pues eso, intentamos dar a conocer la vida del inmigrante, por qué el inmigrante llega al país, para esos españoles que lean esos periódicos en los que publicamos, pues por lo menos puedan saber por qué ese inmigrante que ha venido en patera, por qué ha llegado en patera, qué pasa en su país para que él llegue en patera.
Entonces, y bueno, y aparte también organizamos mesas de firmas en la calle para dar a conocer temas como los MENAs, por ejemplo. Hemos organizado una mesa de peticiones de firmas en la calle sobre los MENAs y la verdad que se acercó mucha gente, la gente estaba interesada y eso pues agrada mucho cuando ves que la gente está interesada en saber qué es lo que pasa, etcétera. Y bueno, pues creo que más o menos esto es lo que voy a decir por ahora. Muy bien. Solo una pregunta, Camelia, porque creo que has hecho colaboraciones también en prensa. Sí, ¿sobre qué temas también has tratado en estos artículos? Pues en los artículos que he escrito hasta ahora, pues he tratado el tema de los MENAs, el tema de la crisis migratoria que estamos viviendo actualmente, otros temas sobre derechos humanos, como lo que pasa en China, lo que pasa en el RIF, otros temas y bueno, en general la crisis migratoria y los MENAs. Bien, pues no sé si queréis que abramos ya turno de preguntas general o alguno de los invitados, Raya, Hassan, Camelia, ¿tenéis alguna pregunta para haceros entre vosotros? Yo creo que si hay preguntas, ya así ya vamos adelantando un poco el debate. Sí, yo creo que sí. Sí, perfecto. Bien, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta que considere. Veo que tiene levantada la mano Joan. Joan, adelante, puedes preguntar lo que quieras. Sí, bueno, buenas tardes. Aprovecho en primer lugar para agradecer al Instituto Cervantes la organización de este coloquio y, bueno, y por supuesto a Raya El-Hamsi y a Hassan Arabi también por la posibilidad también de colaborar en las dos iniciativas editoriales que ellos han puesto en marcha sobre esta materia. Y sobre todo, bueno, como temática un poco también de debate, ¿no? Me ha parecido muy interesante, por un lado, la diferenciación que planteaba el profesor Hassan Arabi, ¿no? En torno a lo que es el inmigrante cualificado y lo que es el inmigrante intelectual. Creo que sí que es importante, ¿no? También, bueno, pues entrar en el debate conceptual, ¿no? Y es una vía, ¿no? Que debería de ser tenida en cuenta y explorada, ¿no? Con mayor intensidad. Y ocurre también lo mismo, yo diría, con la diferenciación entre inmigración y diáspora, ¿no? Que es quizás un concepto que tampoco hemos discutido, ¿no? El propio concepto de diáspora, que en ocasiones es un concepto también muy polisémico e incluso polémico, ¿no? Incluso polémico en su utilización, ¿no? Entonces, claro, habría que diferenciar, ¿no? Lo que es propiamente inmigración entre la gran cantidad de flujos migratorios que existen, ¿no? De aquellos flujos que tienen la característica que puede permitir, ¿no? Que sean considerados como diáspora. Yo diría que fundamentalmente lo que diferencia la inmigración de la diáspora es, en primer lugar, la antigüedad de la diáspora, ¿no? Algo que se produce, ¿no? Que se da en el caso de la inmigración marroquí. Su antigüedad, su extensión, su amplitud, también su dispersión, ¿no? Mucho más quizás de lo que habitualmente también estamos acostumbrados a pensar, aunque se concentre, ¿no? Fundamentalmente en los países europeos, ¿no? Y también la intensidad del vínculo, ¿no? Que se mantiene entre los miembros de la diáspora, entre ellos, desde diferentes países, pero sobre todo con el país de origen. Todos esos componentes, antigüedad, extensión, dispersión, intensidad, son los que dan ese carácter, ¿no? de diáspora de modo diferencial, ¿no? Con lo que sería en general, ¿no? La inmigración. Esa sería una primera reflexión. Posiblemente también genere, ¿no? Cierta discusión, ¿no? en el coloquio. Y luego, respecto a lo que comentaba también el profesor Hassan Arabi, ¿no? Toda la cuestión del debate sobre las asociaciones de inmigrantes, ¿no? En el caso de la inmigración marroquí, que yo diría que tampoco es algo exclusivo, ¿no? De la inmigración marroquí, ¿no? Es esa fatiga asociativa, ¿no? Que está presente en realidad en otros colectivos aquí en España,
he tenido ocasión de estudiar las asociaciones de inmigrantes y, bueno, es impresionante la cantidad de asociaciones que aparecen y desaparecen al poco tiempo o que se mantienen en el tiempo de una forma muy precaria, muy precaria. Y no es algo exclusivo, ni mucho menos de la inmigración marroquí, sino que lo encontramos también entre la inmigración latinoamericana y la inmigración prácticamente de cualquier tipo de procedencia. Esa dificultad, ¿no?, de mantener las estructuras asociativas, ¿no? Pero es que ya digo que es un fenómeno bastante generalizado. Entonces, bueno, como dos cuestiones, ¿no?, un poco ya para plantear, ¿no?, cierto debate. Gracias. Bien, no sé si alguno de vosotros quiere responder, tal vez Hassan, por si que ha sido aludido. Bueno, tampoco es responder al maestro Lacomba, no se le responde, solamente se le añade, se matiza algunas cosas. Bueno, buenas tardes, Joan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Encantado. Me alegro que estés aquí. Bueno, la verdad que las puntuaciones que ha hecho el profesor Lacomba son pertinentes. Además, el nombre de la diáspora, si es pertinente o no pertinente utilizarlo, y todas las matizaciones que ha dado con el vínculo, la dispersión, la diversidad, etcétera, que ha hecho, son muy buenos. Esto es también a estudiar, efectivamente, lo ha hecho muy bien. Esto es a estudiar, pero bueno, es un concepto. Bueno, se utilizaba con la diáspora judía, son los primeros que han utilizado el concepto de diáspora. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy, la inmigración marroquí ya tiene más de medio siglo de antigüedad y la dispersión por todos los continentes, tenemos por Estados Unidos, por Canadá, por países del Golfo, por Europa, por lo tanto, por África. Por tanto, hay una dispersión y luego el apego al país. Es una de las diásporas que tiene muchísima relación con el país. Estén donde estén, pues se regresan para estar este mes de verano, como sea, tienen que regresar a su país, tienen un contacto. Yo creo que, bueno, está a debate el concepto de la diáspora, pero yo creo que está cumpliendo estos requisitos que ha mencionado el profesor Lacomba. Respecto a las asociaciones, creo que sí, tiene toda la razón, que este es un problema de todas las asociaciones, pero más en el colectivo marroquí. Yo he sido presidente de una ONG más de 15 años en Madrid, por lo menos estoy hablando de la zona de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el colectivo estuvo ahí la representación de ATIME, efectivamente se llevaba muy bien porque estaba Hamid Berzouk, y para mí es un intelectual, es un activista político y sabía llevar a la asociación, pero una vez desaparecido Hamid Berzouk, luego ha ido a pique, y luego comparándolo con las asociaciones latinas, entonces las asociaciones latinas, pues yo me acuerdo, tenía muchísimos amigos de líderes de asociaciones de Ecuador, de Colombia, sobre todo de Bolivia, y tenían, fíjense, todas las asociaciones, tenían revistas de la asociación, unas revistas donde recogían toda la problemática de su colectivo, etcétera, etcétera. Y luego algunos tenían hasta radios. O sea, han ido un poquito más allá para ganar terreno, y entonces, bueno, han intentado difundir su voz con una revista y con una radio. Esto yo creo que no puede hacer uno que no tiene las cosas muy claras y una visión clara a lo que es liderar una sociedad. Nada más, es una aclaración, no es ninguna respuesta. Muchas gracias, Hassan, y gracias, Joan. Bien, vamos a pasar a América, en concreto México, porque ha levantado la mano para hacer una pregunta o bien una observación Mehdi Mesmoudi, que es marroquí, pero que trabaja en una universidad mexicana. Adelante, Mehdi. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Y me sumo al debate abierto aquí. Definitivamente coincido con Joan Lacomba en el sentido de que hay que distinguir, pero no solamente distinguir, sino separar la migración de la diáspora, sobre todo por lo que supone como evento traumático.
Definitivamente también la migración tiene, como lo decía muy bien Camelia, en estas etapas, en este ciclo de la migración, tiene eventos traumáticos. Sin embargo, el despojo que involucra la experiencia de la diáspora es más absoluto, es más radical que en el caso de la migración. Y yo creo que es por eso, en el caso de la migración, como es un evento temporal, con esta esperanza y archicerteza de regresar, es por eso que no hay estos elementos asociativos entre los propios migrantes. Sin embargo, en el caso de la diáspora, como no hay esta certeza de retorno, como son eventos muy traumáticos, pues como diría el propio Edward Said, las comunidades de sufrimiento se unen en estas experiencias. Y creo que un espacio asociativo muy familiar para nosotros es el caso de la Casa España. La Casa España es un espacio asociativo que surge en América, no en Marruecos, por primera vez, ¿no? Después se va, digamos, reproduciendo en algunos lugares de Marruecos, pero donde, digamos, surge como esta experiencia de espacio asociativo, pues es en México, es en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y es interesante porque me lleva a la segunda, el segundo punto de reflexión, que decía muy bien Hassan al-Arabi en el caso de estos liderazgos. Y creo que esa es una herencia nuestra en el sentido de entender los liderazgos desde una condición gerontocrática. Es decir, una figura avasalladora que eclipsa, ya lo decía muy bien Hassan al-Arabi, de estos intelectuales, como el caso, por ejemplo, de Herak al-Rif. Todavía no seguimos pensando en los liderazgos bajo estas figuras que obnubilan el juicio de los demás, pero no emprenden este otro tipo de asociativos más democráticos, vaya la redundancia, más asociativos. Y creo que los tiempos de hoy, donde no solamente hablamos de la muerte de Dios, sino la muerte del patriarca, la muerte de estos liderazgos gerontocráticos, pues nos lleva, nos impulsa a emprender otro tipo de asociaciones. Y creo que este crepúsculo de los ídolos que vivimos hoy en día nos invita a como que a pensar, ¿no? ¿Qué otros tipos de asociaciones pueden surgir? ¿No? Y es este vacío del que hablaba también Camelia. El tercer punto de reflexión que a mí me pareció sumamente pertinente que hizo Hassan al-Arabi, la necesidad de separar también la migración de la gente cualificada de los intelectuales. Y creo que también hay que matizar, desde mi punto de vista, de no querer tomar las condiciones históricas, materiales de los intelectuales en el mundo hispánico y creer que son las mismas condiciones que, por ejemplo, involucran a los intelectuales en el mundo árabe y norteafricano. Aunque ambos imaginarios tienen que ver con el tercer mundo, ¿no? Pero tienen también sus propias especificidades. Es decir, hay que realizar nuestra propia genealogía del intelectual, prácticamente desde la nada hasta nuestros días. Y son particularidades temporales, culturales, ideológicas distintas, digamos, a las que vivieron Ortega y Gasset, y mucho menos, ¿no?, Averroes. Y la última, y con eso me callo, lo prometo, es la parte de, hablaste también, Hassan al-Arabi, del tema de la identidad, porque me quedé con las ganas de que nos hablaras de la esquizofrenia cultural. Yo creo que también el tema de la identidad, más que identidad, es una esquizoidentidad, porque pareciera que la identidad tiene que ser lineal, unitaria, compatible, plena, cuando en realidad el ser humano, hablando desde la teoría del teatro, pues es un personaje redondo, cambia cada rato. Entonces hay que huir de estos, es que la persona tiene que cumplir con cierto perfil, ¿no? Yo creo que hay que huir de esta
orientalización, africanización de los perfiles, porque pues cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Y con eso cierro. Muchas gracias. Gracias a ti, Mehdi. Bien, me imagino que ha sido Hassan también el que puede darse por aludido, aunque luego si queréis, por supuesto, Raya y Kameli añadir algo, pero de momento Hassan, no, a mí, responderle a Mehdi. A mí yo tengo que reconocer que me encanta el acento de Mehdi. Un acento con una R de tetuaní con el acento mexicano que era perfecta, era genial. Mehdi, saludos desde Berkeley. Bueno, que yo creo que he hablado un poco sobre el tema yo creo que ha tocado bastantes temas, pero al final ha dicho que se ha quedado con las ganas de escuchar el tema de la esquizofrenia cultural, ¿no? Bueno, también me lo dijiste al principio, se me olvidó mencionarlo en la intervención, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo he escrito algunos artículos sobre la esquizofrenia cultural, refiriéndome a la sociedad marroquí especialmente. Es algo que podemos compartir con todas las sociedades del mundo árabe, pero yo siempre hablo de lo nuestro, para no tocar a nadie, ¿no? Hablo de lo nuestro. Pero la esquizofrenia cultural no solamente la tenemos como inmigrantes en la sociedad receptora, es que la tenemos también en nuestras sociedades. La esquizofrenia la vivimos aquí, tenemos una doble vida, queremos ser demasiado modernos, pero tenemos que vivir con las chilabas de nuestros tatarabuelos, ¿no? con las leyes de hace 14 siglos. Los jóvenes de aquí van con los pantalones rotos, pero si quieren casarse con una mujer con velo. ¿Esto cómo le llamamos? ¿No es esquizofrenia cultural? Uno que va con pantalones rotos y con unos cortes de pelos raros y quiere casarse con una mujer con velo y que no trabaje, ¿no? Por lo tanto, todas estas cosas, yo creo que esto es lo que ha dicho Temsamani, lo ha dicho muy bien, este vacío identitario. Este vacío, cuando hay un vacío identitario, uno no sabe dónde está y además tiene un vacío también de intelecto, no solamente identitario, porque sí tiene un lleno, tiene el intelecto, sabe qué es lo que quiere, porque es lo que decía yo al principio en mi intervención, es el poder de la crítica, si esta reflexión crítica sobre las ideas del otro. No todo lo que me dicta el otro está bien y lo tengo que coger así a rajatabla. No, lo tengo que pasar por el filtro. Y los que no son intelectuales no tienen este filtro. Y por lo tanto, esto le genera una cierta esquizofrenia de personalidad cultural, por supuesto. Lo que le viene desde fuera lo impacta, y lo que tiene dentro, porque ya lo tiene heredado, arraigado, también no puede desprenderse de él y luego se queda con una doble personalidad, una doble actuación que luego no sabe qué hacer. Muchas veces es lo que pasa, incluso yo siempre lo he dicho a mis amigos, es en el fracaso de los matrimonios mixtos entre marroquíes españolas y occidentales en general. Es por esta esquizofrenia cultural que tiene el marroquí a la hora de casarse con una occidental, porque se muestra muy moderno, muy abierto, pero da un giro de 380 grados el día siguiente de casarse. Ya va a la mezquita, ya no quiere que salga con amigos, ya no tiene por qué vestirse de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene este problema de la esquizofrenia, que yo la llamo la esquizofrenia cultural. Bueno, la verdad que algunas ideas no me acuerdo lo que ha dicho Mehdi, porque estaba atento más a su acento, a lo que decía, porque me gustaba Mehdi, pero bueno, luego ya me podéis decir alguna cosita, pues muy bien, estoy aquí a vuestra disposición. Bien, no sé, Raya, si tienes apuntado alguna de las cosas que ha dicho Mehdi, que quieres añadir algo para contestarle.
Incluso tú como socióloga, el tema de la esquizofrenia cultural, ¿quieres añadir algo? Bueno, añadir no puedo añadir nada por todo lo que han dicho, la verdad me parece muy interesante. Corroboro todo lo que han dicho tanto el profesor Joan Lacomba como Hassan Arabi, Camelia y Mehdi. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de identidad, la verdad, está en el, digamos, en el centro del tema de las migraciones. No lo podemos aislar. Y los que han vivido la migración lo saben perfectamente. Yo lo he vivido en carne propia, tal como lo ha vivido también Hassan Arabi, que además él ha vivido también el ámbito asociativo, ¿no? Entonces ahí sí que ve todo el tema del conflicto digamos, el afán de liderazgo, ¿no? O el tema de los problemas de liderazgo, ¿no? Cuando se va el líder ya se va, digamos, cayendo, ¿no? La asociación, ¿no? Y eso es un problema. Estoy de acuerdo también con lo que han señalado de efectivamente distinguir entre cualificado y intelectual. No siempre es lo mismo, ¿no? No todos los cualificados se involucran, ¿no? Tanto en el ámbito asociativo o en aportar algo tanto al país de recepción o al país digamos, de origen. Puede uno emigrar y a lo mejor triunfar en algún sector, pero no forzosamente estar presente en el debate intelectual, ¿no? Que puede ir mejorando la presencia de los marroquíes en los países de recepción. La verdad, me ha interesado también el hecho de puntuar, ¿no? Me gustaría que nos hable a lo mejor Mehdi más sobre el tema de la escritura, ¿no? Que lo ha planteado en el último libro, que también es una puntuación también importante en relación con diferenciar entre, digamos, escritura diaspórica o escritura de los migrantes. Y ahí sí que podemos ver también esta diferencia entre migración y entre diáspora, ¿no? Así que aprovecho para invitarle a que nos comente algo al respecto. Pues a grandes rasgos lo que trato de hacer en ese trabajo es tratar como que de reabrir un poco el debate. En primer lugar, tratar de distinguir entre lo que es la migración y la diáspora, ¿no? Porque hay esta confusión o hay esta generalización. Lo que pasa es que aquí en México es un país donde se ha vivido mucho lo que es la experiencia de lo que son los exilios, ¿no? Sobre todo tenemos el caso de los exilios de algunos chilenos, que algunos son judíos además. Pero también tenemos el caso del exilio español. Bueno, es que también hay un debate dentro de la historiografía, sobre todo en el Colegio de México, que es lo que antes era la Casa de España, y hay esta discusión sobre el propio término, ¿no? Porque en el momento en el que sucede, digamos, esta oleada de despojo, no se hablaba del término exilio. El exilio es un término jurídico que aparece después, pero en el momento se hablaba de refugiados españoles, porque todavía existía esta ilusión de regresar a España, porque el franquismo se pensaba que era un régimen temporal, que en cualquier momento iba a caer, ¿no? Y una vez restaurada otra vez la República, pues iban a volver los españoles a España. Entonces, esto no pasa. Hay varios historiadores que hablan de este proceso y es los años 50 donde ya algunos españoles empiezan a resignarse de que definitivamente no hay retorno y que incluso hay esta aceptación internacional al franquismo. Entonces, desde ahí, desde esta múltiple atalaya, trato de proceder a abordar esta discusión en torno a la migración y a la diáspora. Y a partir de ahí empiezo también a plantear una discusión dentro ya de los estudios literarios. Es decir, de distinguir entre tres fenómenos literarios.
El más conocido, el más, podemos decir, el más editorial, es el de la literatura de la migración. Y es el que tenemos nosotros en Marruecos más ejemplos, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. El otro fenómeno, que es un fenómeno liminal, pues es la literatura de frontera, ¿no? Y la literatura, por ejemplo, la literatura chicana, es un ejemplo de esta literatura de frontera que es muy, muy, muy interesante. En el caso marroquí habría que estudiar esto, es decir, tratar de distinguir entre, por un lado, la literatura de migración y la literatura de frontera. Digamos, la literatura de frontera, en el caso marroquí, pues sería el caso de Melilla, Oujda, Nador, o sea, ese enclave, ¿no? Y en el caso de Ceuta, Tetuán, Tánger, Castillejos, el otro enclave, ¿no? También podríamos establecer otro ejemplo para la literatura de la frontera, el caso de Gibraltar, ¿no? O Tarifa, ¿no? Etcétera, Algeciras, como que esos espacios donde se precise aún un poco más, ¿no? El lente con el cual observamos esta escritura. Y el tema que a mí más me interesa, ¿no? Es de abordar el fenómeno de la literatura de la diáspora. Porque es ahí, porque no tenemos, o sea, no tenemos ejemplos de marroquíes que estén en la diáspora, pero que estén en destinos no tradicionales, que es España, Portugal, Francia, sino irnos a otros destinos y ver qué es lo que están escribiendo ahí. Es decir, de gente que tal vez no tenga ni siquiera idea de regresar o tal vez haya vivido alguna que otra experiencia traumática. Entonces la escritura tiene matices totalmente distintos a la escritura migratoria o de frontera. Entonces es ahí lo que he estado tratando, más que dar respuestas, de plantearme preguntas y cómo nos podemos enfrentar ante estos nuevos fenómenos, ¿no? Que pueden abrir o reabrir el debate. Era eso básicamente. Es algo muy aburrido, pero a mí me apasiona. Bueno, estoy segura de que a muchos de los que están aquí les parece muy interesante también. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tal vez tú, Camelia, que sobre esta distinción entre la diáspora, el inmigrante, el exiliado, el refugiado. No sé si a partir de tu experiencia quieres hacer alguna precisión de este tema. Bueno, digo lo mismo que dijo el compañero Hassan sobre el profesor Lacomba, que yo no puedo hablar de algo que haya dicho Mehdi. Lo que diga Mehdi va a misa. Pero sí que podría un poco concluir un poco lo que estuve diciendo antes de narrativa diaspórica, si me deja Mehdi. Y bueno, que claro, la diferencia entre esta narrativa es que es una narrativa que está muy lejos del dramatismo que ha caracterizado muchísimas novelas que se han escrito sobre la inmigración, sobre los inmigrantes, el fenómeno migratorio. Estas obras se interesan, como ya he dicho, pues por relatar ese desplazamiento. Entonces, ya de por sí esa es un matiz importante entre la literatura de la inmigración y la literatura diaspórica. Esta dificultad que existe en el proceso de integración, en parte por los prejuicios que dije que subyacen en el imaginario tanto marroquí como español, y luego la adquisición del nuevo idioma y el desequilibrio pues, entre las costumbres de su familia y las de su nuevo entorno social. No, en la literatura diaspórica estos autores pues, buscan su identidad.
Una identidad que, como ya dijimos, pues está formada a partir de varios aspectos socioculturales que son cambiantes, pero una identidad que necesita, es ya una necesidad de definirse, ¿no? Afirmarse y consolidarse ellos para poder comprenderse a sí mismos y construirse también, tienden a negociar y elegir libremente su identidad mediante la literatura. Entonces, la literatura pues, adquiere un papel importante en cuanto a la transmisión de una identidad como herencia y experiencia, ya que por lo general, pues, estos autores narran los acontecimientos a partir de experiencias propias y así, pues, se convierte en esta literatura, pues, en una especie de manual para vivir según su propia identidad, la del yo, y al mismo tiempo para vivir en la sociedad como un ser social, el otro. Entonces, esta literatura se convierte en una narrativa que abarca dos espacios. El primer espacio, que es un espacio físico, que comprende el país de origen y el país de acogida, y el segundo espacio, que según la crítica traspasa los límites físicos al referirse a la identidad. Entonces, en esta narrativa, la identidad ya se impone como un nuevo espacio que trasciende la dimensión geográfica. Entonces, pues, y ya para acabar, pues es también importante señalar que todos estos autores tienen en común un aspecto que es muy importante y es el que revela una dualidad en su obra literaria. Por una parte está el espacio de ascendencia y denunciación, Marruecos o España, y por otra parte un instrumento lingüístico, claro, que es el español. Entonces, esta pertenencia a un espacio geográfico común hace que a ambos lados del estrecho en literatura pues se empiece ya a escribir por el mismo motivo, que es tratar la vida social, la tradicional y la moderna, la discrepancia entre dos modelos culturales y pues la búsqueda identitaria y la identidad híbrida de la que tanto se habla últimamente. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo más o hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Me ha encantado esta última intervención de Camelia. La verdad que ha estado muy bien, muy acertado lo que ha dicho sobre las universidades y sobre todo las dos vertientes de los dos lados del estrecho. Está muy bien pensado y además yo creo que es un tema que merece por sí un coloquio, ¿no? Estas identidades, vaivenes, ¿no? Que están en otro lado, que se mueven de un lado a otro, ¿no? Es muy, muy interesante el tema. Respecto a la migración, la literatura de la diáspora, que estaba hablando Mehdi, yo creo que en Europa, por lo menos, hay una literatura de la diáspora, además, en lengua materna, en árabe. No sé si me estáis escuchando. Sí, sí. ¿Se escucha, no? Sí, sí. Y hay bastantes escritores, además, hay muchos que viven en la zona donde vivo yo, en el oriental, en esta zona, y hay un montón un número considerable de escritores que escriben en lengua árabe. Algunos viven en Alemania, en Holanda, en el Reino Unido, en Francia muchísimos. Entonces, bueno, también es un fenómeno. No es que escriben con la lengua o en lengua de la sociedad de acogida. Siguen escribiendo en su propio idioma, en árabe. Esto también es un fenómeno que está muy bien tratar, ¿no? Porque no deja de ser una literatura que se ha escrito en la diáspora o en la inmigración, pero sí, el instrumento o el idioma elegido es el idioma propio, ¿no? de la sociedad original. Y luego también le quiero mencionar que dentro de la literatura, porque él conoce muy bien la zona, al mencionar la zona de Nador, aquí por la frontera de Argelia, la frontera con Melilla, hay un libro que ha escrito hace como 5 o 6 años un camerunés, y el libro se llama La Última Frontera.
Y entonces, bueno, la última frontera se refiere a la frontera de Melilla, porque él estuvo muchísimo tiempo en el Gurugú, aquí en Nador, antes de dar el salto a Melilla. Y bueno, y luego, pues cuando llegó a Barcelona, ha escrito este libro que se llama, es como una autobiografía, donde narra toda la trayectoria desde que salió de Camerún hasta llegar a Barcelona. Entonces, toda la trayectoria, por cuántos países, la odisea que han pasado, los problemas que han encontrado en el camino, etcétera, etcétera. Por tanto, el libro se llama La Última Frontera, de un caminante que se llama Roland Fosso. Y ahora, curiosamente, hace un par de días me llaman y me dicen que hay una productora que lo quiere llevar como un documental para el cine. Curioso, que si quieres participar con nosotros en el documental, etcétera, etcétera, pero me han mandado todo el tema. Y quiero mencionar esto porque dentro de esta misma frontera hay gente que no son marroquíes, precisamente de marroquíes, pero que forman parte de un colectivo inmigrante que viene de Camerún, escribe sobre esta frontera. Es una cosa curiosa, ¿no? Tipo Hemingway. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, añadir algún comentario. ¿Está Joan Lacomba, creo, con la mano levantada? ¿Posible? Joan, creo que tiene la mano levantada desde antes, ¿no? Vale. Creo que sí, creo que es de antes. Vale, pero vale. aprovecho para decir que aunque a Megdi le parece aburrido su trabajo, a mí me parece apasionante todo el tema de la literatura escrita fuera del contexto cultural propio, ¿no? Yo la llamaría incluso a veces literatura de la tensión cultural, ¿no? Porque es como escribir, ¿no?, con tu cultura en tensión, pero también permite, ¿no?, ver en tensión la cultura de los otros con los que convives, ¿no? Y me parece una perspectiva muy interesante. A mí me apasiona ese tipo de literatura, la verdad. Sobre todo si además es de Marruecos o tiene relación con Marruecos. Pero en general, ese tipo de literatura que denominamos fronteriza, híbrida, bueno, pues me parece muy productiva, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Me parece realmente apasionante. Personajes, bueno, como el Nobel Naipaul, por ejemplo, ¿no? Bueno, hindú en Trinidad, que vive las dos culturas, ¿no? Esos mundos híbridos reflejados en la literatura, me parece que dan una perspectiva muy interesante, ¿no? Bueno, yo quería añadir también aquí que la verdad me ha parecido todo apasionante esta tarde, que se están viendo muchísimas líneas o pistas de investigación, ¿no?, con todo lo que se ha mencionado hasta ahora sobre la identidad, desde la literatura también, ¿no? Y que añadiría también otra pista más de todo lo que se ha mencionado, el tema del papel de esta diáspora intelectual en el cambio digamos, en los cambios que se pueden producir en Marruecos. En este caso, cambios en relación con todo el proceso de democratización, tema de los debates sobre los derechos humanos, sobre las libertades individuales, cambios e impactos que ya se están teniendo. Lo podemos ver, por ejemplo, en las últimas campañas, digamos, o de presión por la red en la cual participan también gente de fuera, o suelen ser a lo mejor campañas iniciadas con gente de fuera, ¿no? Y podemos ver también como pista de futuras investigaciones hasta qué punto también esta diáspora puede influir, en este caso no solamente los migrantes cualificados, o incluso otro tipo de migración, incluso migrantes digamos, no solamente la diáspora intelectual, sino el colectivo de migrantes en general, hasta qué punto puede influir en los cambios de roles de género entre hombres y mujeres, tanto en España como en Marruecos, ¿no? O sea, el cambio de roles y también el tema de impulsar cambios dentro de Marruecos, impulsar debates, generar, digamos, cambios, ¿no?, tanto jurídicos como institucionales. Muchas gracias. Y de hecho, una de las preguntas que tenía yo reservadas, si nadie se anima a hacer ninguna pregunta más, permitidme que como mínimo el concepto lo saque, y es el tema del ciudadano transnacional, que lo abordabais en vuestros libros.
¿cómo definiríais ese concepto de ciudadano transnacional? No sé si quieres contestar tú misma o Hassan. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista sobre el concepto. Cuando se habla del ciudadano transnacional, yo creo que estamos hablando de un ciudadano, porque últimamente se habla mucho sobre la integración de las personas, de la movilidad de la gente, de las migraciones, etc. Pero últimamente, en la última década, están haciendo un movimiento de intelectuales que está hablando de una nueva civilización, el nacimiento de una nueva civilización. Este nacimiento de esta nueva civilización requiere que todos los ciudadanos del mundo tienen que sumar, porque la civilización, porque muchas veces también nos confunden con la terminología de las civilizaciones, choque de civilizaciones. No hay civilizaciones, hay una sola civilización, que es la civilización humana. Y dentro de esta civilización humana, hay muchísimas culturas. Entonces, bueno, es el problema cultural. Si hay choque, puede haber un choque cultural, pero no civilizacional, porque la civilización es solamente una. Entonces, bueno, cuando estamos hablando del ciudadano transnacional, es aquel ciudadano que pues, se considera como un ciudadano que puede estar en otro lado, porque sabe que suma allá donde va, puede sumar, porque su rol dentro de esta gran civilización es sumar. Si está dentro de la diáspora o está en su sociedad de origen, está sumando, porque cualquier aportación, por muy poca que es, está dando un pulso hacia adelante hasta esta nueva civilización. Por lo tanto, bueno, yo creo que el ciudadano transnacional es este ciudadano que está formando o está naciendo dentro de este concepto de la nueva civilización, donde las fronteras, sí, aunque por muchos países R que necesitan quedarse con las fronteras tradicionales de los Estados-nación, pero las fronteras, como sabemos todos, se han derrumbado por las nuevas tecnologías. Lo estamos viendo aquí, ahora, en este encuentro. Cada uno está en un sitio, en México, aquí, desde Berkán, desde Fez, estamos rompiendo fronteras. Y esto no lo puede negar nadie, y nadie puede poner fin a este fenómeno. Por lo tanto, yo creo que el fenómeno de este ciudadano va dentro de este concepto de nacimiento de esta nueva civilización. Gracias. Pues, Raya, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con Hassan. El ciudadano, digamos, de la actualidad es un ciudadano que traspasa todas las fronteras, no es de aquí o de allá, o sea, no puede darle la espalda a sus múltiples identidades, lo que ha comentado Camelia hasta ahora. Las identidades son múltiples y no son fijas, no se estancan, son identidades que se van construyendo con el tiempo y se van alimentando con todo aquello con que se van topando, con toda la cultura propia del país de origen y con el país, digamos, de donde residen y con la gente con quien interacciona, porque aunque residimos en España, pero interaccionamos con gente de otras nacionalidades, de América Latina o de Europa del Este, o sea, nos empapamos con todas aquellas identidades de otros países. Y aquí vuelvo a mencionar aquello que dije en mi intervención, que la nueva constitución de 2011 se ha dado cuenta de esto, de que el marroquí no deja de ser marroquí al ir fuera. O sea, aporta de la cultura de ahí, o sea, enriquece al mismo Marruecos, aunque deja de estar ahí. O sea, enriquece con todo lo que aprende, con todo aquello con lo que se empapa, digamos, fuera. Y en este caso, ahí se ve la nueva definición de ciudadano del mundo. Por eso se habla de marroquíes del exterior, marroquíes digamos, del mundo, marocains du monde, en vez de decir inmigrantes, ¿no? En vez de decir marroquíes, inmigrantes. Y esto es útil, o sea, tenemos que ir más allá para que se apliquen digamos, las iniciativas que ya se han iniciado a nivel de instituciones públicas, instituciones marroquíes o políticas públicas, pero y no quedarnos ahí, ir más allá para que no sea solamente marroquí del exterior de un país donde reside, sino digamos, que enriquece tanto a sí mismo como al país de origen y al país de destino, más o menos. Bueno. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que si nadie tiene más preguntas, lo podríamos dejar aquí porque llevamos ya más de 2 horas de grabación. No sé, Miguel Ángel, si quieres finalizar el encuentro.
Bueno, simplemente quiero agradeceros a todos pues que vuestra presencia esta tarde aquí y vuestras aportaciones a los tres invitados, pero también al profesor Joan Lacomba y al profesor Fermín Mesmudi, porque han aportado también sus muy interesantes puntos de vista y en conjunto pues ha salido un acto sinceramente de mucho nivel y que muy enriquecedor y que me alegro mucho de haber grabado, porque así luego lo volveré a ver tranquilamente y a reflexionar sobre todo lo que se ha dicho aquí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Gracias a vosotros, muy bien. Hasta la próxima. Un placer, un Bien. placer. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias.